El ángulo entre los dos lados iguales de un triángulo isósceles mide 16 más menos 0.5 grados. Aproxime el error porcentual en el cálculo de su área. Suponga que se conocen exactamente los dos lados iguales. Se tiene pues un triángulo isósceles. Es un triángulo que tiene dos lados iguales. Dice ahí que el ángulo entre los dos lados iguales, vamos a suponer que son estos, el ángulo, este ángulo, mide ese ángulo 16 más menos 0.5 grados. Sería 16 grados y más menos 0.5 grados sería el error en la medición. Sería delta teta. Vamos a poner esto como 0.5 grados, pero como valor absoluto de esto. O sea, como error absoluto. Abajo dice que suponga que se conocen exactamente los dos lados iguales. Vamos a suponer que esos lados miden A. Se conocen exactamente, aunque no dice ahí cuánto miden, pero dice que sí se conocen. Lo que se pide es lo siguiente: aproxime el error porcentual en el cálculo de su área. Para calcular el área de este triángulo, no la piden, pero para calcularla, se ocupa la fórmula para calcular el área de un triángulo. Vamos a suponer que de aquí a aquí hay B unidades y de aquí a acá hay H unidades. Esta línea punteada es perpendicular a esta línea. O sea, H es la altura del triángulo. Decíamos que el área, ¿cuál es? ¿Cómo se calcularía? Pues B por H sobre 2. Un medio de B por H. Lo que se pide es el error porcentual en el cálculo del área, o sea, de esta A. Para calcular ese error porcentual vamos a expresar esta fórmula en términos de A y de teta, en términos de esta A minúscula y de teta. Para eso vamos a valernos de que aquí hay un triángulo rectángulo y aquí hay otro que son iguales. La distancia desde aquí hasta aquí es la mitad de B. De aquí a acá también hay B sobre 2. Y el ángulo que se tiene aquí es la mitad de teta. Acá también el ángulo que se tiene es teta sobre 2. ¿Qué pasa si yo divido lo que mide este cateto de este triángulo rectángulo entre la hipotenusa? O sea, si obtengo B sobre 2 sobre A, eso es que es el cateto opuesto entre la hipotenusa para este ángulo, teta sobre 2. Es seno de ese ángulo. De aquí podemos despejar B. Esta A la pasamos a multiplicar y queda B sobre 2 es igual a seno de teta sobre 2. Luego este 2 lo pasamos a multiplicar para acá y queda B igual a 2A seno de teta sobre 2. Ahora
¿Qué pasa si dividimos este cateto que mide h entre la hipotenusa que mide a? Es cateto adyacente entre hipotenusa para este triángulo rectángulo. Eso es coseno de este ángulo. Ahora de aquí despejamos h, pasando esta a multiplicar para acá. Ya tengo P y H en términos de A y de teta en estas dos ecuaciones. Voy a sustituir estas cantidades aquí. Entonces la A me queda 1/2 de B, o sea de esto. Por H, o sea por esto. Ahí el área ya quedó expresada en términos de A minúscula y de teta. Vamos a simplificar esa expresión. Este 2 y este 2 se pueden cancelar. A por A es A cuadrada. Seno, coseno. Ahora vamos a acordarnos de una identidad trigonométrica. 2 seno de x coseno de x es igual a seno de 2x. Este 2 se puede pasar a dividir para acá. Ahora, ¿qué ocurre si aquí en el lugar de la x yo pongo teta sobre 2? Obtengo seno de teta sobre 2, coseno de aquí sería 2 veces teta sobre 2, o sea, teta. Obtengo que esto es igual a 1/2 del seno de teta, pero esto es lo que está acá. Entonces esto puedo quitarlo de aquí y poner 1/2 del seno de teta. Me queda A igual, o sea, la A mayúscula igual a minúscula al cuadrado por esto. Que se puede poner así. Este 1/2 lo pongo al principio. Ya tengo A, el área del triángulo, en términos de lo que miden los catetos iguales. Y también en términos del ángulo teta que hay entre esos lados iguales. El problema dice que se conocen exactamente los dos lados iguales. No dice cuánto miden, pero se conocen. O sea, se conoce esta A. Vamos a suponerla constante. Entonces aquí A depende nada más de teta. Es una A de teta. Lo que quiere el problema es aproxime el error porcentual en el cálculo de su área, o sea, en el cálculo del área del triángulo isósceles. El error porcentual es esto. Esto en forma aproximada. Se puede calcular esto en forma aproximada usando diferenciales. En lugar de delta A pongo dA. Y dA, ¿cuánto es?
sería la derivada de la A. Aquí tenemos A, que es A de teta. La derivada de A es A' de teta por el diferencial de teta sobre la A, que es A de teta. Es esto mismo. Esto por 100. A' de teta sería ¿cuánto? La derivada de esto, que es un medio de A cuadrada, es una constante esto, por la derivada de seno de teta, que es coseno de teta, por d teta, que es lo mismo que delta teta. Eso por definición. Sobre A de teta, o sea, sobre esto. Continúo acá. Aquí se puede cancelar este 1/2 con este 1/2, la A cuadrada con la A cuadrada. Esto y esto se pueden cancelar. Me queda coseno de teta entre seno de teta y delta teta. Coseno de teta entre seno de teta es cotangente de teta. Aquí puedo separar en dos valores absolutos. Ahora voy a sustituir las cantidades teta y delta teta, o el valor absoluto de delta teta, que lo tengo aquí. Es cotangente de 16 grados. Y aquí el valor absoluto de delta teta es 0.5 grados. Ahora, esto me da un número que le voy a poner el símbolo de por ciento, es un porcentaje. Cuando calculo cotangente de 16 grados, eso me da un número, no hay problema con eso. No tiene unidades. Aquí hay 16 grados, pero al calcular cotangente de 16 grados me da un número. Y valor absoluto de ese número me da un número. Pero aquí hay un detalle con esta unidad de grados. No debe estar. Los grados deben ser convertidos a radianes, ya que radianes, el ángulo en radianes no lleva unidades. Entonces vamos a convertir, o sea, la unidad de ángulos, radianes, es adimensional. Voy a multiplicar por pi entre 180 grados. Así se va a cancelar estos grados con estos y va a quedar aquí un número nada más por 100. Pongo la calculadora en modo grados para calcular cotangente de 16 grados. Aquí no es necesario convertir a radianes. Si lo hago daría lo mismo, así que no lo voy a hacer. Pongo la calculadora en modo grados. Cotangente, pues es una función que la calculadora no trae. Voy a calcular cotangente empleando que cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, abro paréntesis, pongo 1 entre tangente, luego el 16. Eso es cotangente de 16 grados.
Eso es un número positivo. El valor absoluto de eso es el mismo número. Así que ahora lo multiplico por 0.5 por pi por 100. Luego entre 180. Obtengo poco más de 3. Voy a redondear ese número a enteros. Sería 3. Es un porcentaje. 3%. Aproximadamente 3%. Es el error porcentual en el cálculo del área del triángulo isósceles. Eso es todo.